Comienza Historia de la Iglesia. Un programa dirigido por Alberto Bárcena. Buenas noches, María Ornedo. Buenas noches. Buenas noches, Carmen Turdemontis. Buenas noches. Buenas noches a todos nuestros oyentes de Historia de la Iglesia en Radio María. Empezamos con el esquema del programa, como siempre, a modo de introducción. Es un programa de 3 secciones. La primera es parte histórica, historia de la Iglesia, que estamos viendo ahora precisamente el siglo XVIII. Venimos comparando la historia de España con la de la Iglesia, muy unidas, naturalmente, y hace ya algunos programas nos hemos dedicado a ver el impacto de la Revolución Francesa en toda Europa, en España también, que es con lo que vamos a continuar hoy, abordando ya la guerra de la Vendée, que ocurre en Francia, una rebelión de los campesinos católicos vandeanos contra el gobierno de la República en Francia, mientras que aquí en España tiene lugar la guerra del Rosellón. Casi son contemporáneas prácticamente, y la idea que están defendiendo los españoles que cruzan la frontera es la misma que los vandeanos, la defensa de la fe. La del Rosellón es una guerra que nos declara Francia a los españoles, pero de todas formas los voluntarios que van a combatir allí es que son defensores de lo mismo que defendían los vandeanos, o más tarde, ya en el siglo XIX, los carlistas en las guerras carlistas, desde la primera. Esa va a ser la parte histórica que trae Carmen Turdemontis, como siempre, como historiadora del programa que es. La segunda sección es un santo elegido discrecionalmente. A veces tiene que ver con el tema que estamos viendo en la historia y otras veces no. El caso de hoy es que no tiene mucho que ver históricamente hablando en cuanto al tiempo, porque la santa de hoy es Santa Teresa de Portugal, una princesa portuguesa, una infanta portuguesa que tiene una vida ejemplar, tanto como para haber sido elevada a los altares. Es una familia aquella de Portugal en las primeras generaciones de la monarquía que dio muchos santos a la Iglesia, o beatos, sobre todo ellas, las mujeres, frecuentemente monjas cistercienses. Y en la tercera etapa o sección del programa, María Ornedo viene un día más hablando de Eucaristía, con 2 autores diferentes que luego ya nos entrará a explicar eligiendo textos. Generalmente María lleva mucho hablando de padres de la Iglesia o doctores de la Iglesia en relación con este tema. Hoy, en cambio, lo va a hacer quizá en un sentido más cercano con unos autores que también tratan el tema de la Eucaristía, pero son más recientes y que también hay que darles paso o entrada en el programa porque tienen puntos de vista interesantes que nos harán meditar a todos. Y con esto ya, en breve, podemos empezar la primera sección.
Como acabo de decir, lo que Carmen nos va a contar hoy es el desarrollo de la Revolución Francesa, cuando ya después de los primeros atropellos contra los derechos de la Iglesia y de los católicos en general se han producido, viene una reacción muy fuerte dentro de Francia. No solamente en el este del país, en el oeste, perdón, en la costa atlántica, sino en todo el país. Pero lo que ha pasado a la historia, o es más conocido, es el episodio de la Guerra de la Vendée, o guerras en plural de la Vendée, levantamiento católico contra la Francia republicana, visceralmente anticatólica y anti-eclesiástica. Habrá una persecución que se hará a través de leyes, pero también de un genocidio brutal que tuvo lugar en esta región. Y mientras tanto, en España, pues se va desarrollando una guerra, como acabo de decir también, con una ideología o que defiende la misma ideología por parte de España, es decir, la defensa de la fe del antiguo régimen, pero con intervención de españoles, porque la República Francesa llegó al despropósito de declarar la guerra a España por aquello de que había intervenido, según ellos, excesivamente en la política interior de Francia, tratando de salvar la vida de los reyes Luis XVI y María Antonieta. No les traerá cuenta porque en un primer momento el ejército español cruza la frontera y eso que llamamos Guerra del Rosellón, donde los españoles obtienen grandes victorias, aunque luego la situación se invierte y son los franceses los que entran en territorio español posteriormente, causando estragos y también dando una pincelada a los españoles de lo que ellos traerían si entrasen aquí. Persecución religiosa, encarcelamiento de los sacerdotes, saqueo y destrucción de las iglesias. Esta lección los católicos de España no la van a olvidar. Los católicos de España es una redundancia, porque en España eran católicos todos, prácticamente con alguna excepción de aquellos ilustrados impíos de los que hemos hablado en algún programa anterior. Así que hoy podríamos resumir la cuestión en una cruzada que se va a librar al tiempo en territorio francés y en territorio español. Pero en uno y otro territorio se están defendiendo, sí, de la frontera del Rosellón y posteriormente en España, pero defendiendo las mismas ideas. Es una idea contra o una lucha contra la imposición del laicismo y de la nueva religión que viene de parte de los revolucionarios franceses. Como dice Alberto, vamos a hablar hoy de esta cruzada a la vez española y francesa, que son las guerras de la Convención y la Vendée. El impacto en España es enorme. La censura levanta el bloqueo y se informa cumplidamente de todo lo que ha ocurrido y sigue ocurriendo en París. Sabía el gobierno que la reacción popular sería la esperada. Incluso los ilustrados más radicales, expectantes hasta ese momento, encabezan la protesta y se redoblan los esfuerzos por salvar a María Antonieta, mientras se decretan 3 meses de luto oficial. Cuando Godoy insiste en salvar a la reina, la Convención responde con un ultimátum: desarme o guerra, que el 7 de marzo declara a España como se presagiaba. Es la guerra de la Convención, en la que dos naciones se enfrentaron, más que dos naciones, se enfrentaron dos regímenes, dos conceptos del mundo y del hombre. 6.000 sacerdotes habían entrado en territorio español, por lo que el pueblo era ya consciente de la persecución religiosa que se abatía sobre el país vecino. Con pleno conocimiento de causa, la guerra se consideró cruzada en toda España. Un agente revolucionario informaba a París: el fanatismo de los españoles es más exaltado que nunca. O también, el pueblo considera la guerra como una guerra de religión. Y lo era. En cuanto al fanatismo, debe tenerse en cuenta que en la mentalidad ilustrada radical, la profesión de fe revelada sólo podía considerarse como una muestra de tal cosa, una especie de superstición que impedía el progreso de las luces. La Guerra de la Convención fue por eso enormemente popular en España, donde la fe católica, unánimemente compartida, seguía siendo muy viva. No hay más que ver la reacción popular. Cuando los franceses, después de los éxitos iniciales del general Ricardos en el Rosellón, invaden el Ampurdán, los catalanes se sublevan ante aquel ejército que pretendía establecer allí
una de las llamadas repúblicas hermanas. El conde de la Unión, comandante del ejército español, que caería muy pronto en combate, llama al pueblo a luchar contra los que querían destronar a Dios, y empezó a reclutar voluntarios por la religión y la patria, con un manifiesto donde arengaba: sí, juremos morir, sepultados con la religión, con la patria y la monarquía, antes que ver nuestra vida prolongarse bajo la más dura esclavitud, bajo el hierro cruel de la guillotina. Reclutó 20.000 hombres, llamándoles promotores de la defensa de la religión y de la patria. Números cantan. Los payeses lucharon heroicos hasta la rendición del ejército en 1795. Antes, Moncey había tomado Bilbao, pero también en Vascongadas el pueblo, dirigido por la Iglesia, se levantó y pudo comprobar hasta qué punto era cruzada aquella guerra. Los franceses encarcelaban a los sacerdotes y saqueaban las iglesias, en un anticipo de lo que ocurriría 20 años después, durante la Guerra de la Independencia. Lo que ocurría en nuestra patria era un calco de lo que estaba pasando en muchas regiones de Francia, y muy concretamente en la Vendée. La causa principal del levantamiento vandeano fue la defensa de la religión católica, la resistencia de los campesinos a los curas juramentados que habían jurado la cismática Constitución Civil del clero, su fidelidad a lo que llamaban nuestros buenos curas, los sacerdotes refractarios que se habían negado a jurarla y que llegaron a ser cazados como alimañas, poniendo precio a sus cabezas por las autoridades republicanas. En la región se organizó una iglesia de catacumba que celebraba la misa cuando y donde podía, en bodegas, graneros, bosques o casas particulares. El cargo que podía llevar a los seglares a la guillotina por esconder curas o asistir a sus misas era el de fanatismo o incluso pena de muerte. Así ocurrió, como nos cuenta Reynald Secher, con la madre y las hermanas del párroco de la Chapelle Basse-Mer, el abate Robin. Acusadas de fanatismo invencible, ya que la madre había ocultado sacerdotes, y las hijas asistieron a una procesión llevando símbolos religiosos. Los soldados vandeanos se presentaban como el ejército católico y eran reconocibles porque llevaban el detente del Sagrado Corazón. En sus marchas rezaban el rosario y aceptaron el martirio sin vacilar, como sus familias, porque las órdenes del Comité de Salvación Pública exigían arrasar la región y exterminar a sus habitantes. Uno de los generales encargados de hacerlo, Westermann, se jactaba: «Ya no hay Vendée. Ha muerto bajo nuestro sable libre, con sus mujeres y sus niños. Acabo de enterrarlos en la marisma de Savenay. He aplastado a los niños bajo los cascos de mis caballos, masacrando a las mujeres que ya no alumbrarán más bandidos. No tengo un prisionero que reprocharme. He exterminado todo. Los caminos están sembrados de cadáveres. Hay tantos que en algunos puntos forman pirámides». La edad contemporánea comenzaba con un genocidio católico que nunca ha llegado a ser reconocido, como ha subrayado Reynald Secher. Aquellos vandeanos fueron primeramente masacrados y después deliberadamente olvidados, eliminados por lo tanto 2 veces. A Secher, por su parte, ya le avisaron que de insistir en la publicación de su tesis encontraría verdaderos orfebres en la materia, dispuestos a entorpecer su carrera. Pero después de publicarse La Vendée, nada sería igual. La versión oficial se resquebraja por más que la República mantenga su olvido voluntario. Efectivamente, como nos ha contado Carmen, en la Vendée se producirá un genocidio católico que produce miles de mártires cuyas causas todavía esperan el proceso. Algunos ya sí, por supuesto, han sido declarados mártires, pero quedan muchos más. Y por razones políticas, naturalmente, la República Francesa, por sistema, tradicionalmente no ha querido promover o no ha ayudado nada en la promoción de estas causas. Sin embargo, a la luz tiene que salir todo aquel derramamiento de sangre heroicamente derramada, precisamente en defensa de la fe por hombres, mujeres y niños, pueblos enteros, que debería de conocerse para edificación,
precisamente de los católicos en tiempos de crisis, como es por ejemplo la actual. Lo de hablar de los mártires nunca sobra. Como decía San Agustín, del culto a los mártires de los primeros tiempos surgieron muchísimas exhortaciones al martirio y muchísimos deseos de vivirlo. Y con eso la Iglesia siempre se ha fortalecido. El caso de la Vendée, como digo, bastante olvidado para todo lo que allí ocurrió, espero que no tarde demasiado en empezar a conocerse mejor. Dicho esto, episodio de la historia de la Iglesia, relacionado con España una vez más, porque en esto llevamos ya meses, y pasamos a una santa que nos trae Carmen hoy. Es una infanta portuguesa de la primera etapa de la monarquía independiente allí, en este país, con la Casa de Borgoña, una rama de la Casa Real de Castilla, de la misma denominación, Borgoña, los Borgoña de Castilla, produjo un buen número de beatas, infantas, incluso alguna reina, que acabaron viviendo como monjas, retirándose a los conventos que habían fundado. La nómina de beatas es importante. Hoy Carmen se va a ocupar de Santa Teresa, se la llama así, Santa Teresa de Portugal, que es una infanta portuguesa, hija o nieta del primer rey de Portugal, independizado, Alfonso Enríquez, que tiene una vida sumamente edificante y que vive entregada a la religión, viviendo la caridad cristiana plenamente. Parece haber tenido más vocación religiosa que para otros menesteres, pero se plegó a los designios familiares, contrajo matrimonio y bueno, ha dejado detrás toda una estela de santidad que se le va a reconocer claramente. Está en los altares hace mucho. Así que adelante, Carmen, con la santa portuguesa de hoy. Están escuchando en Radio María Historia de la Iglesia, dirigido por Alberto Bárcena. Santos en la historia de la Iglesia. Teresa nace en Coimbra el 4 de octubre de 1176. Era la primogénita del rey Sancho I de Portugal y de su esposa Dulce de Aragón. Sus dos hermanas se llamaban Sancha y Mafalda. Fue educada en la corte de su padre, tanto en las disciplinas cortesanas como en los valores cristianos, por una institutriz que era religiosa terciaria y cuyas enseñanzas dejaron honda huella en su persona. Al cumplir los 15 años, la desposan con su primo Alfonso IX, rey de León, ciudad en la que fijaron su residencia. Cuando llevaban apenas 5 años casados y ya habían tenido 3 hijos, Sancha, Fernando y Dulce, el Papa Celestino III anula su matrimonio, porque al ser ambos nietos de los reyes de Portugal, Alfonso y Mafalda, existía entre ellos un grado de consanguinidad y el matrimonio no tenía validez canónica. Sin embargo, reconocen la legitimidad de los 3 hijos y la de Fernando como heredero de la corona de León, cosa que se truncó con su temprana muerte en 1214 a los 22 años de edad. Teresa acepta, sumisa y obediente, la decisión papal
y regresa a Portugal, pero sigue manteniendo algunos territorios en el Reino de León, entre ellos un palacio en El Bierzo y una renta vitalicia asignada por Alfonso IX. Se lleva consigo a la pequeña Dulce en sus brazos, mientras que los dos mayores quedan con su padre en León. Al llegar a Portugal, descubre que en Lubao, próximo a Coimbra, donde ella tenía propiedades, había un monasterio de benedictinos que amenazaba ruina y con escasos monjes que vivían una vida muy relajada. Entonces, Teresa despidió a los monjes, restauró y amplió el monasterio y en el lugar que habían ocupado los monjes trajo religiosas de la Orden del Císter. Ella tomaba parte activa en muchos actos del monasterio y aunque estaba decidida a no volver a casarse, a pesar de las presiones de su padre, no quiso de momento comprometerse con votos para tener la libertad de poder salir para administrar sus propiedades. Cuando fallece su hermana Sancha, fundadora del monasterio de Celias, ella acude por la noche a escondidas para llevarse el cadáver de su hermana, que estaba expuesta en el coro, y sepultarla en Lubao. La última de sus apariciones públicas fue 2 o 3 años más tarde, cuando la viuda del recién fallecido Alfonso IX la reclama para que la ayude a pacificar las disputas habidas entre sus respectivos hijos por la sucesión del trono de León. Gracias a Teresa, llegaron a un acuerdo y se restableció la paz en la familia. Al regresar a Portugal, se decide ya a profesar como religiosa del Císter en el monasterio de Lubao. Allí fallece el 18 de junio de 1250, a los 74 años de edad. Fue sepultada junto a la tumba donde habían enterrado a su hermana Sancha. Ambas fueron beatificadas por el Papa Clemente XI el 20 de mayo de 1705. Antes de la reforma del martirologio se celebraba conjuntamente la fiesta de ambas hermanas. Es muy venerada tanto en Portugal como en León, donde llegó a ser muy querida por el pueblo leonés porque tenía fama de prudencia y de inteligencia, a pesar del poco tiempo que reinó allí. Bueno, es un exponente de la religiosidad de los tiempos y también nos da un testimonio importante a la hora de pensar en que la repoblación de Portugal en ese momento está muy vinculada a la orden del Císter, porque en torno a los monasterios de esta orden va a ir creciendo la población en lugares que los reyes querían precisamente potenciar que hubiese más. Así que esa repoblación portuguesa es en buena medida una repoblación cisterciense. Y luego llama la atención, como dije antes de que Carmen empezara a contarnos la historia de esta infanta portuguesa, el número de monjas, o infantas o reinas incluso, de esta dinastía que entran en religión, mueren en el convento, algunas siendo monjas y otras viviendo como si lo fueran, lo cual nos da un poco el tono de la religiosidad que se vivía en esta casa, a pesar de los problemas internos, las luchas políticas, etcétera, etcétera. Buscadora de la paz permanentemente, dejó honda huella y es una de los muchos antepasados santos o antepasadas santas de la Casa Real de Castilla, como de otras dinastías hispánicas también. Pocas dinastías reales, aunque hay alguna excepción, se pueden encontrar en la historia de Europa con semejante número de santos y beatos. Hoy hemos visto a una en la que merecería la pena profundizar más, pero esta sección es breve y por lo menos Carmen nos ha dado el apunte de Teresa de Portugal. Quizá alguno de nuestros seguidores la busque y se informe mejor sobre ella, porque yo lo recomiendo vivamente. Como todos los santos, son ejemplos de vida para cualquier cristiano católico. Están escuchando en Radio María
Historia de la Iglesia, dirigido por Alberto Bárcena. El Magisterio de la Iglesia. Ya como corresponde entramos en la última y tercera sección del programa con Magisterio de la Iglesia y María Ornedo. Nos trae, como dije al principio, dos autores hoy a mucha distancia en el tiempo de los que suele traer y ha estado trayendo últimamente. Aunque esto es un paréntesis, digamos, porque vamos a volver también con los Santos Padres más tarde. Pero en este programa trae un autor católico interesante que conecta muy bien con el lector y ha tenido mucha difusión su obra precisamente por esto, sin renunciar en nada a la pureza del dogma. Scott Hahn. Y luego también trae textos del hermano Rafael Arnaiz, siempre en torno a la Eucaristía, tema que lleva tratando, como he dicho ya, no recuerdo cuánto, pero son muchos meses. Empezamos entonces con Scott Hahn, que es un converso, era evangélico calvinista, y me ha gustado mucho cómo explica él su conversión, que como la de muchos otros católicos, ha surgido al entrar en una iglesia, y en el caso de Scott Hahn no solamente al entrar, sino al estar presente en el sacrificio de la misa. Voy a leer cómo él detalla qué le pasó a él en esa misa. Dice: allí estaba yo, de incógnito, un ministro protestante de paisano, deslizándome al fondo de una capilla católica de Milwaukee para presenciar mi primera misa. Me había llevado allí la curiosidad y todavía no estaba seguro de que fuera una curiosidad sana. Estudiando los escritos de los primeros cristianos, había encontrado incontables referencias a la liturgia, la Eucaristía, el sacrificio. Para aquellos primeros cristianos, la Biblia, el libro que yo amaba por encima de todo, era incomprensible si se la separaba del acontecimiento que los católicos de hoy llamaban la misa. Quería entender a los primeros cristianos, pero no tenía ninguna experiencia de la liturgia. Así que me convencí para ir y ver, como si se tratara de un ejercicio académico, pero prometiéndome continuamente que ni me arrodillaría ni tomaría parte en ninguna idolatría. Me senté en la penumbra, en un banco de la parte de más atrás de aquella cripta. Delante de mí había un buen número de fieles, hombres y mujeres de todas las edades. Me impresionaron sus genuflexiones y su aparente concentración en la oración. Entonces sonó una campana y todos se pusieron de pie mientras el sacerdote aparecía por una puerta junto al altar. Inseguro de mí mismo, me quedé sentado. Como evangélico calvinista, se me había preparado durante años para creer que la misa era el mayor sacrilegio que un hombre podía cometer. La misa, me habían enseñado, era un ritual que pretendía volver a sacrificar a Jesucristo. Así que permanecería como mero observador. Me quedaría sentado con mi Biblia abierta junto a mí. Sin embargo, a medida que avanzaba la misa, algo me golpeaba. La Biblia ya no estaba junto a mí, estaba delante de mí, en las palabras de la misa. Una línea era de Isaías, otra de los Salmos, otra de Pablo.
La experiencia fue sobrecogedora. Quería interrumpir a cada momento y gritar: ¿puedo explicar en qué sitio de la escritura sale eso? Esto es fantástico. Aún mantenía mi posición de observador. Permanecía al margen hasta que oí al sacerdote pronunciar las palabras de la consagración. Esto es mi cuerpo. Este es el cáliz de mi sangre. Sentí entonces que toda mi duda se esfumaba. Mientras veía al sacerdote alzar la blanca hostia, sentí que surgía de mi corazón una plegaria como un susurro. Señor mío y Dios mío, realmente eres tú. Desde ese momento era lo que se podría llamar un caso perdido. No podía imaginar mayor emoción que la que habían obrado en mí esas palabras. La experiencia se intensificó un momento después, cuando oí a la comunidad recitar: Cordero de Dios, Cordero de Dios, Cordero de Dios, y al sacerdote responder: Este es el Cordero de Dios, mientras levantaba la hostia. En menos de un minuto, la frase Cordero de Dios había sonado 4 veces. Con muchos años de estudio de la Biblia, sabía inmediatamente dónde me encontraba. Estaba en el libro del Apocalipsis, donde a Jesús se le llama Cordero no menos de 28 veces en 22 capítulos. Estaba en la fiesta de bodas que describe San Juan al final del último libro de la Biblia. Estaba ante el trono celestial, donde Jesús es aclamado eternamente como Cordero. No estaba preparado para esto. Sin embargo, estaba en misa. Regresaría a misa al día siguiente, y al siguiente y al siguiente. Cada vez que volvía, descubría que se cumplían ante mis ojos más escrituras. Sin embargo, ningún libro se me hacía tan visible en aquella oscura capilla como el libro de la Revelación, el Apocalipsis, que describe el culto de los ángeles y los santos en el cielo. Como en ese libro, también en esta capilla veía sacerdotes revestidos, un altar, comunidad que cantaba Santo, Santo, Santo. Veía el humo del incienso, oía la invocación de ángeles y santos. Yo mismo cantaba los aleluyas, puesto que cada vez me sentía más atraído hacia este culto. Seguía sentándome en el último banco con mi Biblia y apenas sabía hacia dónde volverme, si hacia la acción descrita en el Apocalipsis o hacia la que se desarrollaba en el altar. Cada vez más parecían ser la misma acción. Con renovado vigor me sumí en el estudio de la primitiva cristiandad y encontré que los primeros obispos, los padres de la Iglesia, habían hecho el mismo descubrimiento que yo estaba haciendo cada mañana. Consideraban el libro del Apocalipsis como la clave de la liturgia y la liturgia la clave del Apocalipsis. Algo tremendo me estaba pasando como estudioso y como creyente. El libro de la Biblia que había encontrado más desconcertante, el Apocalipsis, estaba iluminando ahora las ideas que eran más fundamentales para mi fe. La idea de la alianza como lazo sagrado de la familia de Dios. Más aún, la acción que yo había considerado como la suprema blasfemia, la misa, se presentaba ahora como el evento que sellaba la alianza de Dios. Este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna.
estaba entusiasmado con la novedad de todo ello. Durante años había intentado encontrar el sentido del libro del Apocalipsis como una especie de mensaje codificado acerca del fin del mundo, del culto en unos remotos cielos, de algo que la mayoría de los cristianos no podrían experimentar mientras estuvieran aún en la tierra. Ahora, después de 2 semanas de asistir a misa a diario, me encontraba a mí mismo queriendo levantarme durante la liturgia y decir: vosotros, dejadme enseñaros en qué lugar del Apocalipsis estáis. Id al capítulo 4, versículo 8. Estáis en el cielo justamente ahora. Voy a seguir con también Scott Hahn, en otra parte en la que describe que la misa es el cielo, ¿no? Dice: el rito hace la fuerza. ¿En qué se distingue la misa? Ir a misa es ir al cielo, donde Dios mismo enjugará toda lágrima. Apocalipsis 21, 3, 4. Pero el cielo es mucho más que eso. Es donde nos sometemos a juicio, donde nos vemos a nosotros mismos a la clara luz matutina del día eterno, y donde el justo juez lee nuestras obras en el libro de la vida. Nuestras obras nos acompañan cuando vamos al cielo, van con nosotros cuando vamos a misa. Ir a misa es renovar nuestra alianza con Dios, como en un banquete de bodas, porque la misa es la cena nupcial del Cordero. Como en una boda, hacemos unas promesas, nos comprometemos a nosotros mismos, asumimos una nueva identidad, somos cambiados para siempre. Ir a misa es recibir la plenitud de la gracia, la vida misma de la Trinidad. Ningún poder del cielo o de la tierra puede darnos más de lo que recibimos en misa, pues recibimos a Dios dentro de nosotros mismos. No debemos subestimar estas realidades. En la misa, Dios nos ha dado su misma vida. No se trata simplemente de una metáfora, un símbolo o un anticipo. Tenemos que ir a misa con ojos y oídos, mente y corazón, abiertos a la verdad que se nos presenta delante, la verdad que se eleva como incienso. La vida de Dios es un don que tenemos que recibir adecuadamente y con gratitud. Nos da la gracia como nos ha dado el fuego y la luz, que mal usados pueden quemarnos o cegarnos. De modo parecido, la gracia recibida indignamente nos expone a un juicio y a consecuencias mucho más graves. En cada misa, Dios renueva su alianza con cada uno de nosotros, poniendo ante nosotros vida y muerte, bendición y maldición. Tenemos que elegir para nosotros la bendición y rechazar la maldición, y tenemos que hacerlo desde el mismo comienzo. Desde el momento en que te encaminas a la iglesia, te sitúas bajo juramento. Al meter los dedos en agua bendita, renuevas la alianza que comenzó con tu bautismo. Quizá te bautizaron de niño, tus padres tomaron la decisión por ti, pero ahora, con este simple movimiento, tomas la decisión por ti mismo. Con el agua tocas la frente, el corazón, los hombros, y te santiguas en el nombre en el que fuiste bautizado.
Este gesto envuelve tu aceptación del credo, que tus padres aceptaron en tu nombre cuando te bautizaron. Unido a este gesto está tu rechazo de Satanás y de todas sus pompas y de todas sus obras. Haciendo esto, testificas, das testimonio, como si estuvieras en un tribunal. En un tribunal, un testigo se pone en riesgo a sí mismo, su reputación y su futuro. Si falla en decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad, sabe que se enfrentará a severas consecuencias. Pero tú también estás bajo juramento, no lo olvides. La palabra latina sacramentum significa literalmente juramento. Cuando haces la señal de la cruz, renuevas el sacramento del bautismo, renovando así tu obligación de vivir de acuerdo con los derechos y obligaciones de la nueva alianza. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y amarás al prójimo como a ti mismo. Te has comprometido especialmente a decir la verdad durante esta misa, porque esta es la sala de justicia del cielo. Aquí Dios abrirá el libro de la vida. Aquí ocuparás el estrado de los testigos. Muchas veces durante la vida dirás amén, palabra aramea que expresa asentimiento y estar de acuerdo. Sí, así sea, en verdad. Amén es más que una respuesta, es un compromiso personal. Cuando dices amén, comprometes tu vida. Por tanto, tienes que saber lo que dices. Por eso en la misa no eres simplemente un espectador, eres un participante. Tuya es la alianza que vas a renovar. Tuya es la alianza que Jesús mismo renovará aquí y ahora. Siempre que Dios hizo una alianza, dio también un programa para su renovación. La alianza no era solamente un acontecimiento pasado, estaba en activo, perpetuamente presente, continuamente actualizada. Habrían de pasar generaciones desde la alianza del Sinaí, pero cada vez que los hijos de Israel renovaban esa alianza, cada vez que celebraban la Pascua, era como si la alianza se estuviera realizando hoy. La misa es nuestra perpetua renovación de la nueva alianza. Es un juramento solemne que haces ante innumerables testigos, como en la sala de justicia del Apocalipsis. Por eso, con todos los coros angélicos cantamos. Cuando el cielo baja a la tierra, recibes el privilegio de rezar junto a los ángeles, pero recibes también la obligación de vivir con arreglo a tus oraciones. Esos mismos ángeles te harán responsable de cada palabra que reces, y no solo de lo que reces, sino de lo que oigas, porque lo que oímos proclamar es palabra de Dios, y no las promesas de cualquier político a quien podemos votar a favor o en contra. Escuchamos la palabra de Dios, y no cualquier reportaje de actualidad, cuya fiabilidad podemos permitirnos poner en duda. En los tribunales de la tierra, los testigos simplemente juran sobre la Biblia. En la misa, juramos la Biblia. Oímos la palabra de Dios. Estaremos obligados por ella. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. ¿Vivimos de acuerdo con las enseñanzas de esta Iglesia sin reserva y sin excepción?
Las encuestas indican que más del 90% de los católicos de los Estados Unidos rechazan la enseñanza de la Iglesia sobre el control artificial de la natalidad, pero podemos suponer que estos mismos católicos se sitúan bajo juramento cada domingo y recitan el credo. ¿Cuáles son las consecuencias de tan enormes falsos testimonios? Bueno, hemos llegado a un punto verdaderamente crucial, porque bueno, después de todo este proceso de conversión que le lleva a Scott Hahn a entrar en la Iglesia Católica, precisamente por el hecho de haber asistido a una misa y encontrarse con la liturgia de frente, reconocer lo que se estaba tratando allí, los textos sagrados que él conocía muy bien, y bueno, pues se produce una conversión que ha durado en el tiempo y que ha sido muy profunda. Pero vamos a dejarlo en un momento aquí, precisamente el que él lanza una acusación de incongruencia absoluta entre un porcentaje muy alto de católicos norteamericanos que en cambio no defienden la vida humana desde su concepción. Primero, hay que establecer ahí que están en claro conflicto con la doctrina de la Iglesia, que ha repetido en múltiples ocasiones, encíclicas papales, que tiene que ser así. Podríamos traer como ejemplo Evangelium Vitae de Juan Pablo II, pero es que ya en la Humanae Vitae y en el Concilio Vaticano II se presenta el aborto como un crimen abominable. Y de Evangelium Vitae de Juan Pablo II ya he dicho en el programa más de una vez que recomiendo su lectura periódicamente. Así que esa actitud soberbia, desde luego, de los que se llaman católicos en América, en Estados Unidos, es verdaderamente indefendible. Creo que sería necesaria una buena catequesis de los obispos americanos, haciendo ver a estos católicos extraviados lo falso de la postura que están sosteniendo. Por lo menos como católicos no pueden sostener eso. Claro que hemos visto ejemplos, el propio presidente ya no lo es, pero lo ha sido hasta hace poco. Biden es un católico que entiende que el aborto es algo que se debe legislar y aceptar. Sobre esto, María, tú que conoces bien el tema y que trabajas por la vida de forma heroica muchas veces, ¿qué tendrías que añadir? Seguro que algo se te ocurre que nos va a servir. Primero que Scott Hahn está hablando de los estadounidenses, y bueno, si fueran solo ellos, ¿no? Porque yo creo que es el mundo entero que nos recuerda este autor lo incongruentes que somos. Cómo vamos a misa cuando, como dice él, no solamente es proclamar las oraciones de la misa, sino vivirlas. Si no vivimos estas oraciones que estamos recitando y que estamos participando de esta maravilla, como dice él, ¿no? El sacrificio de la misa es el acontecimiento más importante que puede ocurrir en la vida. Y que no vivamos realmente como lo que estamos rezando, ¿no? Me parece una incongruencia y que además somos todos responsables. No digamos ya, como dices tú, Alberto, lo del aborto, que haya personas... Es verdad que ha habido sacerdotes que a personas que abiertamente se han declarado partidarias del aborto, no les han permitido comulgar. Eso ha pasado porque, bueno, hay que ser coherentes con lo que estamos viviendo, ¿no? Y hay un mandamiento de la ley de Dios, que es no matarás, que a veces nos olvidamos de este mandamiento, ¿no? Que a veces, pues todas las chicas que están abortando hoy en día no son conscientes de lo que están haciendo, ¿no? Estás matando a tu hijo. Entonces estamos viviendo en un mundo que yo creo que está capitaneado por Satanás, que llega a convencer a una madre de que lo mejor que puede hacer es matar a su hijo en el vientre de su propia madre, ¿no? Con la gravedad especial que esto reviste cuando esa madre o la familia de esta persona profesan su religión católica. Con lo cual es un escándalo mayúsculo, ¿no?
y también es lamentable que no hayan entendido una parte esencial de la doctrina de la Iglesia, que además, insisto, tiene documentos clarísimos sobre el tema. Carmen, ¿qué opinas de esto? Pues yo también, en la vida de Scott Hahn, que he leído algunos libros sobre él, es muy impresionante también, que le recomiendo a nuestros oyentes que lo lean, porque ahora como en internet sale todo, también cómo fue el proceso de conversión de su esposa, que es muy interesante porque, claro, él se convirtió, pero su esposa estaba indignada al principio. Y entonces pasaron bastantes años y tiene un testimonio muy bonito porque hablan también ellos tenían, no sé si 2 o 3 hijos, y cómo el hacerse católicos también como que les abrió el corazón para tener más hijos y para dejarse guiar por Dios en ese tema. Y la verdad que recomiendo mucho también leer el testimonio de ella, porque al final eran un matrimonio y ella estuvo durante muchísimos años con su marido, que se había convertido, yendo a misa, y ella completamente rechazando muchísimo esta conversión. Ella me parece además que era pastora también, sí, protestante. Así que nada, y que precisamente hablando de lo que estaba hablando María, de los hijos y de la anticoncepción y de todo eso, pues como el empezar a ir a misa y por supuesto cuando ya se convirtieron los dos, pues se abrieron también a la vida, y no sé si han tenido 6 o 7 hijos. Y la verdad que es muy interesante. A mí la verdad que me ha encantado el testimonio de su entrada a la misa, y la verdad que me lo voy a releer, porque muchas veces entramos a misa como si nada, y realmente lo que está sucediendo ahí pues es impresionante, que es que está Dios ahí, y todos los ángeles y toda la comunión de los santos. Es verdad que a veces los conversos lo describen mejor que nadie, porque nosotros lo hemos visto de una forma, podríamos decir, casi rutinaria desde la infancia, y bueno, aunque somos conscientes de lo que está pasando ahí, al converso que no ha vivido eso le llama mucho más atención y le impacta tanto como que puede ser el motivo de una conversión, una misa. Bueno, con esto se nos ha acabado el tiempo, pero el tema nos daría para muchísimo más. El otro autor, que María traerá próximamente también, no nos ha dado tiempo, o no le ha dado a ella de tocarlo, el hermano Rafael Arnaiz, pero hay tantos textos que nos hablan de la Eucaristía y que pueden ser motivo de traer aquí al programa y comentarlos después, que bueno, no pasa nada, tiempo tendremos. También volveremos a los clásicos, digamos, a los de primeros siglos del cristianismo, sobre los que es difícil agotar el tema en materia de doctrina, porque han escrito mucho y admirablemente bien, ¿no? Por algo son un referente, que lo siguen siendo, en la historia de la Iglesia y en la doctrina a la hora de redactar documentos, etcétera. Y con esto, pues, nos vamos yendo, porque ya nos toca. Buenas noches, María Ornedo, y muchas gracias. Gracias y buenas noches. Muchas gracias también a Carmen Turdemontis, buenas noches. Buenas noches y gracias. Y buenas noches a todos nuestros oyentes de Radio María y de aquí, de este programa Historia de la Iglesia. Han escuchado Historia de la Iglesia, un espacio dirigido por Alberto Bárcena.